Buenas, buenas. Estamos aquí en este vivo de integración. Le vamos a estar charlando acerca de ciclicidad. Y a compartir para hablar de ciclicidad y los cristales. Ahora sí, qué lindo. ¿Cómo va, Vamos Ceci? que lo hacemos. ¿Cómo está Dani? Muy buenas Bien, noches. bien. Vamos, que estábamos allí previo con pruebas y la tercera funciona. Así que vamos nomás con este encuentro de este vivo de hoy. Ahí, qué grande. Bueno, fluyendo, me encanta. Bueno, Así muchas es gracias esto. por tu espacio, gracias por la invitación y por la paciencia, esta conexión que se quería ahí un poco resistir, pero ahí estamos. Sí, tal cual. Bueno, gracias. Muchas por aceptar, estar compartiendo esto de este ciclo de vivos, donde, como digo, mucho es prioritario el ir dialogando y el ir sembrando en función de la integración, como el hermoso norte, no solamente desde lo puntual del trabajo mío, que es para con las masculinidades, sino que verdaderamente me gusta mucho llegar y traer el mensaje desde la integración y bueno, y Ujú, desde la ciclicidad y de cómo va abrazado a las diferentes herramientas que cada uno va caminando de su servicio. Y desde ujú. ese lugar, bueno, cristales, sinónimo de cristales sos vos. Entonces, desde allí el poder compartir acá hacia eso. Así que desde ahí, invitarte, te cedo palabra, invitarte a presentarte a esta pregunta de quién es Ceci Ujú. y bueno, y bienvenida a este vivo. Bueno, muchas gracias. Gracias por esa labor de la divulgación con la cual resueno un montón, porque creo que justamente es algo que todos necesitamos escuchar, no una, sino mil veces, porque las barreras que hay que derrumbar y deconstruir pues son gruesas en algunos casos y somos algunos un poquito duros. Así que está bueno tejer redes de donde se pueda, como decís vos, hablar y usar la palabra para justamente ir quitando esas capas y animarnos a justamente reconectar con la naturaleza, con la ciclicidad, con todos estos saberes que nos atraviesan. Gracias por ese reconocimiento de mi conexión con los cristales, esa labor que también es escogida. Digamos que presentándome por ahí es un poco eso, ¿no? El rol que cumplo en estas redes y en este encuentro y por ahí del cual me conocen es eso, una representante de ese saber ancestral que todos poseemos, que es una cuestión de conectar con la naturaleza y con, en este caso, con la tecnología cristalina, como me gusta llamarle, que son unos seres, también se les puede ver desde ahí, ¿no? Que han acompañado el proceso de la humanidad desde siempre. Siempre han estado ahí los diferentes reinos, ¿no? Las manifestaciones de la conciencia en el mundo vegetal, en el mundo mineral, en el mundo animal, en el mundo humano. Y cómo todo se interrelaciona y se conecta y se asiste mutuamente, ¿no? No es una cuestión lineal, sino como más como una red, y creo que en ese despertar de la conciencia a que somos más bien, que funcionamos en red, es por ahí que cada uno va pudiendo aportar desde su lugar de conectividad lo que va descubriendo, lo que va investigando también y lo que va realizando. Entonces, bueno, desde ahí presentarme que mi nombre es Ceci, soy la persona que está detrás de Tantra Espacio Cristal. Es un proyecto que llevo adelante hace unos 4 años y bueno, empezó hace mucho antes de manifestarlo así con un nombre y un espacio virtual primero y después medio físico, es un poco nómade, se va moviendo, pero siempre con un compromiso muy grande hacia el servicio y hacia también, como te decía al principio, la divulgación de información que quizás no es nueva, porque a todos, por lo menos lo que creo que llegan a este vivo, nos gustan los cristales o hay muchas personas
que conectan con esa belleza, desde la simple joyería a veces, o algunos desde lo ritualesco, o quizás en algún otro estadio como herramientas de expansión de la conciencia, de trabajo personal. Eh, pero bueno, a mí en este caso me he autoconvocado a transmitir un poco qué es lo que yo encuentro detrás de esa herramienta cristalina. También tengo un trasfondo de licenciada en economía, entonces pues desde ahí también comparto como si fuese quizás una visión holística de cómo manejar los recursos energéticos de nuestros y también los recursos que la naturaleza nos provee, como en este caso pues son las herramientas cristalinas. Y bueno, y luego pues en un viaje por India es donde me encuentro con este maestro Siddha, que es Dani Sher, que me inicia en esta técnica de los mandalas cristalinos. O sea que no solamente es dentro del mundo de la cristaloterapia, sino que mi especialidad son las redes cristalinas, los mandalas cristalinos, y sin remarcar que no es algo que aparece en mi vida de la nada, sino que me es transmitido a través de una iniciación en el encuentro con un maestro de este linaje de Siddha, que para quien conozca un poquito del tema, pues es un marco, ¿no? Es un marco de trabajo que tiene su inversión también de tiempo, de conexión, ¿no? No todos los días nos cruzamos con maestros que están invertidos en su desarrollo espiritual más de 20 años, y como fue en este caso encontrarme con Dani, y con una compasión y una generosidad tan grande de estar al servicio de compartir con otros, ¿no? Porque también es cierto que no todos los que tienen sabiduría, conocimiento, herramientas, pues las comparten, ¿no? Entonces también fue una fortuna encontrarme con él, y bueno, desde ahí también la inspiración a seguir compartiendo, porque darme cuenta también de eso, de que por ahí mi vida ha ido dando volantazos y encauzándose en ciertas direcciones justamente gracias a que había algún ser muy generoso dándome una mano en el momento exacto, o un cachetón a veces. ¡Despierta! Entonces, bueno, desde ahí eso es lo que se me ocurre compartir de presentación. Oh, qué grande, gracias. Y ya de entrada se me venía en virtud de esto de la integración y en tu camino, en función de las geometrías, como quizás el cauce para poder comunicar esto de los cristales y transmitirlo al servicio en forma de terapia y poder trasladarlo a las otras personas, se me viene el paso previo para contigo. ¿Cómo fue desde ese aprendizaje a poder transmitirlo en una terapia a otra persona? Pues, en vos, si hubo un tiempo, dijiste, bueno, ¿cuánto tiempo llevó pasarlo por tus cuerpos para transmitirlo en una terapia y en el servicio? Mira, la cuestión de la iniciación en realidad sucedió a los 28 años, van a ser 10 ya casi, no, 9, perdón, a los 29, y justamente para un día de mi cumpleaños. Y la iniciación en sí fueron 10 días de trabajo arduo de prácticas meditativas conjuntamente con este maestro, que para quienes conozcan y para quienes no, pues podemos comentar un poquito qué es lo que se trata una iniciación. En realidad una iniciación es una práctica yógica muy antigua en la cual una persona que se ha dedicado a cultivar en sí misma una cierta cantidad de energía o de poder o de conocimiento puede transmitirla a otras a través de ciertas prácticas. Se dice que esto también sucede justamente gracias a la historia personal de cada quien y que uno está listo para recibir las iniciaciones. Por ahí una de las más conocidas o más accesibles es la del Reiki, ¿no? Que también que se necesita encontrarse con alguien que esté preparado al nivel de maestría para que te sintonice. Por ahí suena un poco como fuera de lo que es la estructura mental que tenemos nosotros de los procesos, porque entra dentro de otro marco, ¿no? Del marco de, bueno, si vos te abrís y estás fértil, alguien puede venir y crear un entorno
favorable y transmitirte, y en esa conexión pues puedes sintonizarte a ti para que vos puedas, bueno, esto, formular luego un cierto entorno, conectar con una cierta frecuencia, transmitir una cierta frecuencia. Y por ahí hoy en día ya estamos más flexibles a nivel mental para comprender que eso es cierto, ¿no? Entonces, desde ahí que a nivel temporal, espacio-temporal, fueron pues eso, 10 días de compartir con este maestro. Ahora, lo que sí yo puedo reflexionar desde mi parte más racional e intelectual es todo lo que yo hice para llegar a ese encuentro, ¿no? Todos los pasos previos en los cuales pues fui, como te decía antes, doblando el manubrio y por ahí renunciando a la estabilidad de la zona de confort, a todas esas estructuras de los debería, de lo que estaba esperado que yo desarrollara en mi vida, y pues en todas esas pequeñas sintonizaciones, si queremos, hacia un estado de fidelidad y de encontrarse con eso que todos intuimos que tenemos dentro, que está más relacionado con, más que con un deber ser, con un ser pleno, ¿no? Con un ser que está gustoso de estar en esta vida y de experimentarla y de aventurarse a descubrir cosas nuevas y recibirlas y caerse, recibir tropezones, pero bueno, en un estado como de vitalidad, ¿verdad? Entonces, si vemos desde ese lugar, pues mi preparación hacia ese encuentro empezó pues a los 21 años cuando terminé la carrera de licenciada en economía y pues sabía que no exactamente me iba a dedicar a eso, sino que comencé a viajar y a explorar, a como tenía una noción de que yo hasta ese momento pues no sabía muy bien quién era, entonces me iba a encontrarme. Así que bueno, desde ahí es que yo creo que esto que vos decís de las geometrías es como una sintonización también, ¿no? Es el hecho de decir, bueno, soy fiel a esto que me atraviesa, soy fiel a esto que por ahí me llena de vitalidad, que no me drena, no me lleva para abajo, para sentir que cada día estoy en estado de supervivencia, que es un día más hoy, que tedio, ¿no? Sino como irse animando a romper estructuras, a correr los límites. Y desde ahí, pues, cada quien se va encontrando con lo que se tiene que encontrar, ¿no? Entonces, se me ocurre que ese fue el proceso de sintonización de mi ser hasta encontrarme con esta herramienta. Y después de ahí, como te decía, son 9 años de trabajo ininterrumpidos, en donde ahí nomás que te iniciás, tenés la bendición, la guarda, digamos, del linaje para trabajar con esa herramienta en otros. Y se puede brindar a distancia y bueno, yo comencé pues a trabajar con mi entorno cercano, como siempre, uno ofrece a los amigos, a la familia, y ya después al pasar los años, eso se va como todo transformando, y mientras más me fui invirtiendo en ese camino, también fui encontrándome otras fases y otras herramientas que me ayudaron a seguir madurando y creciendo a la hora de ofrecerlas. Y sí creo que hoy en día, después de 9 años, pues es el momento de más estabilidad de lo que comparto. Va a seguir creciendo y madurando como cualquier ciclo, mientras más nos invertimos, mientras más estamos atendiendo todo eso que va surgiendo y también vamos aprendiendo. Entonces, sí, ese ha sido un poquito el proceso. Qué grande, y se me venía muy armónico en lo que compartías con la integración a lo que estabas compartiendo de las herramientas que incorporaste previamente. Esa es para mí ese sinónimo y camino de integración, porque lo previo no lo renegaste o lo soltaste, decir, bueno, chao, dejé esa licenciatura ahí guardada y directamente no la incluyo, no la reconozco. Era otra Ceci de aquel momento. Y hablaba recién de incorporar este movimiento, este reconocimiento de los recursos. Y se me venía como esta gestión de recursos, que está muy bien puesto en esta economía holística, en esta gestión de recursos propios y al mismo tiempo poder en un reconocimiento sutil. De inmediato se me viene un reconocimiento sutil de esa gestión de recursos, de poder ir
desde lo macro a lo micro y aquellos recursos energéticos y cómo me estoy moviendo y de qué forma puedo ordenarme mejor para tener una mejor conexión, para ser más auténtico y coherente conmigo mismo. Y ahí dejar entrar a esta energía de los cristales que siempre está, siempre estuvo y tiene una sutilidad muy grande y al mismo tiempo hacer conciencia de esos recursos, lo cual se me viene una integración muy copada y de inmediato se me viene la energía, de inmediato se me viene pensar en nuestro cuerpo energético. Entonces, como pregunta, como disparador, ¿de qué forma nos ayuda en la conexión con los cristales, con la cristaloterapia, hacer terapia de cristales, en virtud de hacer consciente ese manejo de recursos energéticos en nosotros, en mi día a día, en lo cotidiano? ¿Cómo me ayuda en eso? ¿En qué lugar y demás? Y mira, en primera instancia, es como que a mí me gusta por ahí compartir el tema de los cristales también en diferentes estadios o fases, ¿no? Es como que hay y todas son válidas y todas están perfectas porque los cristales tienen una generosidad tan grande que cualquier persona puede llegar a comprobar que no es necesaria la comprensión intelectual o de conocimiento para beneficiarse de los cristales, tan así que nada, desde una simple intuición de que hay una gema que me gusta, una pieza de cristales y me la llevo a casa y de repente todo ese espacio cambia, ¿no? Cuando lo embellezco, cuando pongo ahí el cristal. Entonces desde ahí sí es importante, como decís vos, cambiar esa perspectiva. Por ahí, para comprender cómo es que sucede, pues tenemos que reconocer ya o pararnos en el lugar de que todo el mundo material tiene una correspondencia energética, que todo lo que vemos, y hoy en día la física cuántica ya ha comprobado que toda la materia, si nosotros la miramos muy en detenimiento y hacia lo minúsculo, pues está vacía de algo sustancial, sino que está más bien compuesta de movimiento, de ondas, de partículas que están todo el tiempo cambiando. Y desde ahí es que nosotros también tenemos esas mismas cualidades, nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestras emociones y todo lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, por ahí los cristales también, verlos desde ahí es verlos como una frecuencia de luz condensada. Y esa frecuencia de luz condensada, lo que ellos tienen es como una coherencia también, es decir, como por ahí el ser humano tiene como un complejo de frecuencias habilitadas, y si nos vemos a nosotros mismos desde una perspectiva como sintetizadores de frecuencias, como que también condensamos frecuencias, energías disponibles hacia la materia, pues desde ahí es que reunirnos con estos seres pues nos da varias cosas. Entre una de ellas es estabilidad, por ejemplo, una luz, como si fuese una nota constante que está ahí sonando para que yo la pueda tomar y con eso hacer algo, despertar esa misma frecuencia en mí, cambiar la frecuencia de un lugar. Y bueno, principalmente, por ejemplo, desde la base, ¿no? Si no tengo ningún tipo de conocimiento ni percepción afinada de qué es lo que está sucediendo, yo me cuelgo un cristal. ¿Y qué sucede? Por más allá que yo no lo note, pues esa frecuencia vibracional que el cristal está emitiendo, pues hace una conjunción, vamos a usar esta palabra de hoy, una conjunción con mi propia energía, con mi propio campo electromagnético, y lo fortalece. Entonces desde ahí es que mis frecuencias mentales, mis emociones, incluso mi estado físico, que es por ahí el más lento, pero todo reacciona gracias a ese fortalecimiento de mi campo electromagnético. Por eso se le atribuyen, por ejemplo, propiedades de protección, porque lo cierto es que activan nuestra propia protección, que es la forma en la que nosotros vibramos. Entonces desde ahí es que el uso de cristales en ambientes, por ejemplo, genera movimiento también en la energía de los rincones, de los altares, de los espacios. También traen una gran
frecuencia de conexión con la tierra, que es su origen. Entonces, también, mismo cuando vamos a caminar a la montaña y recogemos piedras, cristales, no importa lo que sea, y nos los llevamos a casa en ese acto instintivo, ¿no? Que a veces es demasiado, pero en ese acto instintivo de llevarnos algo a casa, pues estamos también llevándonos parte de ese recuerdo, de esa conexión con la naturaleza, con ese momento hermoso que vivimos, y luego con suerte en casa lo usamos para rememorar, para despertar, para evocar en nosotros esa misma sensación, esa memoria. Por ejemplo, en los temazcales, ¿no? Que se usa en el centro piedras volcánicas que con el calor del fuego, pues luego se entran al centro del inipi y se ponen hierbas, y bueno, y todo eso va despertando un vapor y una memoria ancestral a partir de esa herramienta externa en nosotros. Entonces es como un juego de relación, ¿no? Trae mucho beneficio desde ahí. Y como decías vos, integrándolo con el tema de los recursos y de la gestión del recurso, es que, como yo los comparto, es muy importante, poco a poco, a medida que podamos. Es decir, recién hablamos de una fase en la que yo simplemente llego a beneficiarme de manera pasiva, le vamos a decir, ¿no? O sea, yo no hago mucho, pues me pongo el cristal y ya me estoy beneficiando en una cierta medida, ¿no? Ahora, para los que quieren y pueden dar un paso más, es cuando se dice que es ya una sinergia y un trabajo en conjunto, porque entonces, si yo me comprometo también a aprender a gestionar mis recursos, pues puedo pedirle de manera más eficiente al cristal qué es lo que necesito, también puedo acompañarme del cristal de una manera más respetuosa, entonces ya no solo lo pongo en un rincón, sino que me acuerdo que ese rincón estaría bueno que no se llene de polvo, ¿no? Y olvidarme del cristal y volver a los 3 meses y pobrecito está ahí todo opaco, lleno de polvo, y bueno, y ese es justamente el único uso que yo no recomiendo, es decir, que puede pasar, pero está bueno ir tomando conciencia de que si lo queremos usar como una herramienta que nos ayude a gestionar nuestros recursos, que nos ayude a la conexión, pues hay que dar un poquito de compromiso, hay que generar un vínculo correcto, porque generando ese vínculo correcto, ya sea con lo que sea que estamos trabajando, es un reflejo de cómo nos vinculamos con nosotros mismos. Y vos hiciste un posteo muy lindo hace unos días que hablaba de eso, ¿no? De que la conexión con la tierra, pues, refleja nuestra conexión con la parte femenina, creo que decías, ¿verdad? Y la conexión, sí, y cómo nos relacionamos, es decir, que hay un espejo ahí, ¿no? Entonces, si yo adopto un cristal para mi vida y no termino de generar un buen vínculo, ahí es donde yo digo, ojo, porque puede ser contraproducente o simplemente te estás perdiendo de un gran beneficio. Sí, sí, es cierto eso. Está tal cual la intervención y la modificación de ese ecosistema del que está siendo parte, que no sea justamente para estar en un altar ocupando polvo, y desde esa conciencia, y se me viene mucho algo que la vez pasada cuando compartimos traíamos, y trayéndolo hacia la ciclicidad, hacia esta unión, esto de los cristales, se me viene para desarrollar dos cosas. Una, el tema de los cristales como más allá de lo orgánico, porque esto que vos decías de este acompañamiento que está en la naturaleza, que es parte de la tierra, y lo que significa para la tierra, ahí bienvenido al compartir, y que nos muestra a nosotros ese camino y nos acompaña de una forma absolutamente bondadosa y de encuentro, y al mismo tiempo esta certeza de que antes de que estemos acá como humanidad, como existencia, como especie, ya estaban formando parte. Y esto de ir más allá de lo orgánico, más allá de la vida-muerte, día y noche, más allá de la ciclicidad en sí misma, que hablamos mucho de esta conciencia de recursos para tener armonía con nosotros mismos, reconocernos y desenvolvernos orgánicamente, naciendo, todas las etapas, envejecimiento, muerte, ok, volvemos otra vida. Todo muy bonito. Y al mismo tiempo los cristales sostienen y están.
Y esto también de que puede estar ese cristal de conexión donde fui y lo busqué en la punta de la Concagua, o fui y me lo encontré en la playa, me lo encontré en algún lugar, y generan la misma vibración, genera una vibración que bienvenido ahí las diferencias, por supuesto, sí que generan esa vibración, nos ayudan igualmente, nos van a generar un encuentro. Entonces, bueno, eso se me viene mucho del cristal, como más allá de lo orgánico, más allá de la vida y muerte, y el cristal también en este fractal donde lo podés encontrar en un lugar más simple, si se quiere, o en la punta de la montaña, y nos va a contribuir, si no lo Ujú, permitimos. ujú. Eso se me viene ahí como a Sí, desarrollar. claro, bueno, esto es lo que comentamos, ¿no? En un primer estadio de una relación con un cristal, pues puedo beneficiarme de esto, ¿no? Desde un lugar muy pasivo, de que, bueno, está el cristal, la invitación es que cada vez yo me relacione un poquito mejor, que cada vez considere un poquito más el tema del origen, del uso que yo le voy a dar. Por eso mi intención de divulgar como tecnología, ¿no? El hecho de decir, bueno, la responsabilidad de usar una tecnología y a la vez verlo desde la perspectiva de que es un recurso de la Tierra, entonces comprometerme a que si estoy tomando algo que viene del planeta, pues considerar que por supuesto dentro de esa matriz del planeta tiene una función, como todo lo tiene, por lo cual al yo reconocer eso también me ayuda a reconocer mi propia función, mi propio lugar. Desde ahí ya comienzan a ordenar, ¿te viste? Ordenar que cada quien tiene una función y no es una cuestión jerárquica de quién es mejor que quién, sino que reconocer que si cada nodo de la red tiene su función, pues si yo cojo agarro un cristal de la Tierra, pues le tengo que dar un uso determinado. Entonces ahí ya nos estaríamos moviendo a una fase más consciente del uso de la tecnología cristalina. Entonces lo que a vos te flashó la otra vez que hablábamos es el hecho de que justamente a diferencia de lo que son las plantas, por ejemplo, o nosotros mismos, el reino mineral es el reino inorgánico. Es decir, la diferencia sería que un ser orgánico tiene diferentes partes que necesitan funcionar de manera sistémica, de manera ordenada, conjunta, para que la unidad en sí florezca, ¿no? Para que la planta, por ejemplo, pues tiene sus raíces que cumplen una función, tiene su tronco, pues nosotros humanos, pues lo mismo, ¿no? Nuestro corazón, nuestros pulmones y tal. Si perdemos una parte de ese sistema, pues entra en problema todo el sistema orgánico, ¿no? O sea, podemos perder la vida. La diferencia con el reino inorgánico, con los minerales, es que eso no está presente de la misma manera. Sí está presente la ciclicidad en el ciclo de formación, ¿no? Entonces, el hecho es que en el centro de la Tierra está el magma caliente, lleno una sopa de minerales, y me gusta imaginar a mí que está ahí en el caldero del planeta, y de repente, pues mientras va enfriándose, que va llegando a la superficie, pues va cristalizando en multiplicidad de manifestaciones, ¿no? Colores y seres y formas. Fascinante, ¿no? Magnífico. Pero claro, después cuando sale a la superficie, pues entran los agentes externos a modificar toda esa ciclicidad, ¿no? Entonces, al exponerse a las condiciones externas, pues viene la erosión, viene el agua, viene el viento, y así pues volvemos al centro de la Tierra y está esa ciclicidad. Entonces, está presente la ciclicidad también, pero en lo que es la materia de los minerales, ahí ya no. Ahí justamente tienen la llave del mundo fractal, porque no tienen órganos. Y cuando tenemos una pieza de cuarzo, si yo la golpeo y la desmenuzo, pues de repente la pieza mayor y lo más pequeño tienen en esencia las mismas características. Y eso no cambia. Entonces ahí es cuando decimos que es una red que tiene coherencia porque se repite hacia el infinito, en lo más chico y en lo más pequeño y en lo más grande, pues las mismas características, es decir, eso no se destruye. Entonces por ahí los cristales tienen ambas codificaciones, ¿no? La ciclicidad y también la estructura esencial que no cambia, que no importa si las circunstancias externas o las formas
externas son distintas, en esencia es la misma, lo mismo que lo compone, ¿verdad? En el caso del silicio, que es el ejemplo que yo te di en esa charla, pues el silicio y oxígeno forman el cuarzo, y el cuarzo está presente en toda la corteza terrestre, y resulta que es el material más abundante en lo que son las playas. Entonces ahí era cuando hablábamos, lo puedes encontrar en la montaña más alta, hasta las costas, en la playa, encontrás cuarzo. Entonces eso está muy bonito también para reducir nuestras ansias de poseer cristales, ¿viste? O sea, a mí me gusta llevar la conciencia de decir, en todo momento, donde sea que estés caminando, si conectás con las plantas de tus pies y bajás a la corteza terrestre del planeta, pues están los cristales ahí con vos, donde sea que estés. No necesitas tampoco ir a seguir poniendo fichas en el patrón de consumismo, ¿verdad? O de búsqueda externa. Tráete adentro, ¿no? Entonces, desde ahí es que los cristales tienen esa doble codificación, esa doble propiedad de lo cíclico y la formación cíclica que está presente en todo el planeta, y lo no cíclico y estructuras fractales. Wow, zarpado. Gracias ahí por responder la duda y lo que me ha flasheado muchísimo. Y se me viene también en esto del compartir y lo que estabas diciendo de la intervención de lo natural y del consumismo de los cristales. ¿Qué te resuena en relación a los cristales que habitan en el lugar donde yo habito? Por ejemplo, lo digo con las plantas. Muchas veces he escuchado cuando se habla de las plantas sagradas que dice, cuando buscas conectar con una planta sagrada, anda al lugar donde esa planta sagrada existe y también incorpora o encontrate con las que viven acá, no sé, el Huachumo en Mendoza y así, ese estilo. Con los cristales, porque por ahí lo veo aquí en Mendoza tener una gran abundancia, la cordillera tenemos un montón de acceso. Si hay relación de los cristales para con el lugar donde vivimos y la recomendación de conectar con los cristales de tu lugar antes de estarte manejando con, no sé, la gema de Madagascar y quiero la gema de Madagascar y en verdad tengo un cuarzo hermoso. Y si hay esa búsqueda, porque por ejemplo con las plantas, sí hay muchos estudios que llevan a este encuentro de las plantas que hay en mi patio son las que yo preciso, las plantas que hay en mi geografía son las que preciso, si hay relación de los cristales de Mendoza con los mendocinos en este caso, y así con quien nos esté viendo desde donde no esté viendo. Mirá, sí, dicen que... Pasa que yo creo, la perspectiva como yo lo veo es como que todo tiene que tener un porqué, ¿no es cierto? Entonces, si yo me veo buscando una piedra de Madagascar, pues los seres humanos somos muy interesantes en ese sentido, tenemos muchas inquietudes, ¿no? Entonces, de repente es difícil dar una respuesta concreta porque quizás pues esa piedra de Madagascar pues necesitas que no sé qué y te vas a dar un uso magnífico, como quien toma o va a Perú a buscar y se encuentra con la abuela ayahuasca o no sé, plantas que no nacen en cualquier latitud, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento, verdad? ¿Qué vas a hacer con ese encuentro? ¿Qué vas a hacer con esa información? Porque la motivación de servicio hacia el planeta, yo creo que te da una garantía bastante importante a la hora de buscar el recurso. Es decir, si vos estás comprometido con hacer un buen uso del recurso, yo soy de la idea de que está permitido, somos merecedores de estar en esta tierra y de usar lo que la tierra nos brinda, que es completamente abundancia a cada momento. El tema está en qué tan volvemos al principio de la charla y al uso de los recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una buena gestión de esos recursos? Y el tema de los cristales es interesante también porque se puede hacer mucho con muy poco, porque si la historia está en cómo nos relacionamos con ese cristal, y ese cristal tiene la información que acabamos de comentar, que tiene muchísima información, muchísima simbología y muchísimo aprendizaje para brindar en un solo cristal. Hemos hablado del cristal de cuarzo. Entonces es muy probable que sea suficiente con lo que tengas cerca. Es muy probable.
casi seguro de que es muy probable que te alcance con lo que tengas en tu ecosistema. Y no solo eso, sino que fíjate vos que hay una receta que es para curar el homesick, cuando uno está viviendo lejos de su lugar. Dicen que funciona muy bien porque hay como una conexión, en realidad viene por el agua del lugar donde vos naciste, como que hay una conexión interna de tus aguas internas a nivel emocional con el agua del lugar en el cual vos llegaste a esta tierra. Y una de las maneras de solventar esa nostalgia de las personas que viven lejos de su tierra natal, pues es tomar contacto, por ejemplo, con no sé, si tenés un cristal de tu tierra, pues meterlo en agua y bañarte con esa agua, que eso te va a aliviar esa sensación de no estar en casa. O sea que imagínate el poder realmente de los cristales y de toda la naturaleza, de todo el ecosistema del lugar en el que vos naciste, en el cual vos estás también, ¿no? Es como, sí, hay un gran recurso ahí. Mirando la actualidad, yo creo que eso es algo que hay que corregir en general, ¿no? O sea, usamos más de lo que necesitamos, me da esa sensación. Podemos reducir, reciclar y reusar mucho, ¿no? Sí, sí, y también se me viene mucho en esta conexión en ese permitirnos cómo vamos constantemente también encontrando una resignificación en toda la profundidad de lo que transmite un cristal, de lo que hablábamos, con todo lo que trae, con toda la información que contiene, que guarda información, y con todo lo que conlleva, cómo ese acompañamiento que el otro día lo charlábamos como esto, como si el cristal nos observara y cada vez que damos una vuelta dice, bueno, Joya, te acompaño en esta y damos una nueva vuelta y ahora te acompaño en esta y vamos descubriendo algo nuevo de ese cristal que teníamos en el altar y que al principio empezó con una de las propiedades encontradas en Google y que luego fue llevando a una conexión cada vez mayor. Y, y en esa compañía se me viene a mí desde las masculinidades y desde este trabajo, por supuesto para todos los seres esto, sí, por ejemplo, ya entrando en cristales puntuales, y en si hay algunos que trabajen mejor el tema del desarme en cuanto a los patrones, que lo trajiste también, esto de los deberías, y de un montón de patrones mentales que en el caso del trabajo con el desarme y reconstrucción armónica de la masculinidad, hay mucho de eso, hay mucho del desarme mental y de los patrones y de los deberías y del varón que nos dijeron que teníamos que ser y todas las cosas. Si hay algún cristal o cristales que acompañen de una mejor manera eso. Eso y de qué forma trabajarlo, sí. Sin embargo, ahora, si hay cristales que vos digas, sí, esto te viene joya para el desarme de los patrones mentales, y eso debería. Sí, eso ya es un trabajo interesante porque en las reuniones donde ya hay un compromiso, un despertar de que, bueno, quiero cambiar, pues ya está la mayoría del trabajo hecho, ¿no? Y entonces ahí el cristal ya sí entra como una tecnología, ya ahí sí se puede mirar desde esta perspectiva de decir, bueno, por ejemplo, y yo ya tengo en claro qué es lo que necesito cambiar, pues puedo utilizar la propiedad de los cristales de cuarzo para amplificar la información. Entonces, puedo trabajar con una visualización, una imagen, o bien unas palabras que expresen completamente la nueva forma de programar mi mente que yo quiero instaurar, y de repente pues acompañarme de este cristal para que esa señal pues se amplifique, ¿no? Entonces desde este lugar tecnológico, por eso me gusta verlo como desde ahí, se entiende más, ¿no? Es decir, bien, el cristal puede guardar información, como vos decías, y puede amplificarla. Entonces, y que otra palabra que he nombrado al principio es la coherencia, que por ahí para las reprogramaciones y la deconstrucción, por ahí es la parte que es más difícil, porque a veces solo lo tengo a nivel mental, pero a nivel emocional y a nivel motor, pues todavía no hay coherencia entre mis centros, entre mis distintas manifestaciones. Por lo tanto, mi mente está diciendo algo, pero mi cuerpo está diciendo otro, mi corazón está diciendo otro, pues esa falta de coherencia es por ahí lo que ralentiza
la manifestación concreta del cambio. Entonces el cristal, al tener esa capacidad de emitir constantemente de manera coherente una luz que amplifique ese mensaje que yo le programo, pues me ayuda a sintonizarme de manera más coherente y por lo tanto acelerar el proceso. Otro cristal que está buenísimo para eso, sobre todo, puntualmente para quitar creencias caducas, porque toda creencia al final tiene su función durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, por eso renombro que es importante que la persona que está pasando por esa limpia de patrones, pues esté convencida, ¿no? Y que renueve la mayor cantidad de veces su compromiso con este cambio, pues porque tarda, ¿no? Hoy me ha resonado mucho esa frase de que nadie se come el fruto el día que lo planta. Entonces, hay que ser constantes, hay que ser constantes y hay que volver y volver y volver porque no va a pasar así de que hoy me decidí y pues hoy mismo voy a ver el resultado, ¿no? O tengo que volver y darle su tiempo al proceso. Entonces, los cristales pues ahí me ayudan en eso también, en la constancia. Y la selenita, la rosa del desierto, se le atribuyen muchas de estas propiedades, de ayudarnos a quitar del medio ya todo lo que sea que no resuena con nosotros y ayudarnos a sintonizar con estas nuevas ideas que nos permitan de vuelta amplificar las estructuras para nosotros seguir desarrollando y trabajando lo que sea que tengamos que hacer, ¿no? Pero bueno, esta renovación de creencias esa flexibilidad, pues también es importante estar convencido uno, ¿no? Y después nos apoyamos desde la cristaloterapia, por ejemplo. Luego también, a ver, se puede ver, otra perspectiva que les puedo compartir es la gama de frecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una energía muy yang en mi expresión de masculinidad, y necesito más energía yin, pues entonces, viéndolo desde ahí, se puede uno acompañar con piedras, con cristales que tengan más de esa energía y me ayuden a conectar con esa energía más receptiva, con esa energía más yin, más pasiva, ¿no? Una piedra de la luna, fantásticamente. Yo, por ejemplo, no la puedo ni usar a la piedra de la luna porque tengo mucha energía receptiva, mucha energía cáncer. Cuando está la luna, pues la siento como mamá, mucha afectación, y entonces, pues no, a mí no me viene bien. A mí me viene bien más una piedra con energía yang que me ayude, tal. Entonces, bueno, fíjate vos qué importante el autoconocimiento, porque los cristales tienen una generosidad tan grande que a mí me van a dar algo y a vos te van a dar otra cosa. Entonces es muy importante autoconocerse y para llegar a ese diagnóstico. O, por supuesto, atender a terapeutas que están calificados para más o menos diagnosticar las necesidades, o sea, con tus necesidades, qué cristal podría llegar a generar el entorno adecuado para tu proceso. Creo que ahí más o menos contesté. Sí, sí. Sumamente interesante esto de la integración y como energía y esta perspectiva del masculino y femenino visto plenamente y en el encuentro como energía y desde la propuesta de los cristales, que no tiene que ver con, traías la piedra de la luna y muchas veces yo lo he escuchado y lo he visto asociado a esto como, bueno, las mujeres, la piedra de la luna y directamente utilizarla como una cuestión de por el hecho de ser mujer, ya está la piedra de la luna ahí y poder darnos cuenta de esta integración y de las energías y a ese encuentro. Se me venía, ahí hay una pregunta a dos cosas. Una que decía lo de las piedras yang, ¿cuáles? Como el ejemplo de la piedra de la luna en el yin, en el yang. Y ahí pregunta Jonathan acerca de la selenita, para aquí conseguirla en Mendoza, nos está viendo desde acá. Mira, sí, selenita, sobre todo la selenita que nombré, que es la rosa del desierto, sí se encuentra en Mendoza. No sé exactamente si hay yacimientos,
pero es muy de las zonas áridas y desérticas. Así que yo creo que es oriunda, digamos. Yo he tenido y tengo muchas selenitas del desierto que vienen de acá. Es interesante esa parte también de preguntarse el origen, ¿no? Y, y sí, esto que decías de las piedras yin y yang es re importante, porque también nos invita a no solo a no identificarnos con esto, con una sola energía, sino tampoco en el tiempo. Yo hay días que me levanto, pues ahí volvemos al tema de la ciclicidad. Si hay luna llena, pues ya está, hay una energía que está disponible que es muy fuerte hacia esas emociones, entonces por ahí una piedra, acompañarse de un cristal que nos lleve más a tierra, que estabilice, o bien un cristal que transmute para justamente provocar una mayor limpieza. Pero bueno, es muy dinámico, entonces es difícil recetar algo concreto y de antemano, ¿no? Entonces, por ahí los colores también nos ayudan a diagnosticarnos, ¿no? Como decir, piedras rojas pueden ser una energía más yang, ya que activan, como que eh, eso ya mismo también hoy en día se sabe mucho desde la teoría del color, ¿no? Cómo nos afecta el color, por ejemplo, de McDonald's, ¿no? Que tiene rojos y amarillos, bueno, pues te activan. Entras ahí, no entro hace años, por suerte, pero entras ahí y eso te lleva a una ansiedad, a una cuestión así de ir hacia afuera, ¿no? Mientras que, por ejemplo, se sabe que en los lugares de salud, hospitales y tal, pues tienen que haber colores más tirando a los azules, a los que evocan otro tipo de energía, ¿verdad? Entonces, bueno, también desde los colores podemos orientarnos para saber. Una piedra de energía yang, así que a mí me encanta, es la pirita. Entonces, también desde los dorados, desde sus geometrías, también se puede estudiar la frecuencia que un cristal tiene, la energía que tiene, y también desde su forma, eso lo estuve compartiendo hace unos días atrás en la historia, es decir, qué formas, qué formas tienen, los colores, las formas. Habíamos estado hablando de un cuarzo fusionado, que por acá lo tengo, y eso está, no sé si se va a alcanzar a ver si se ve, creo que se ve. Sí, se ve genial. Bueno, ¿por qué se llama fusionado? Ahí, pues no sé si se va a alcanzar a ver, creo que ahí se ve de este lado. Es como que hay dos cristales, hay una grieta aquí en el medio, que muestra que en realidad eran dos especímenes diferentes, y en algún momento de la cristalización pues se unen, ahí se ve la otra. Entonces al final es un solo cristal, no son dos. En algún momento pareció que iban a ser dos y después pues terminó siendo uno. Entonces, cuando observamos las formas en las cuales el cristal se desarrolló, cuál fue su historia, qué fue lo que sucedió, pues también nos habla de la energía. Entonces, este cristal compartíamos justamente que nos acerca a ese estado de conciencia no dual, éticamente hablando, pues es una danza continua de energías masculinas, femeninas, es una combinación de estas energías complementarias. Y hay un estado de fusión donde esa dualidad desaparece. Pues este cristal ha, en su historia, atravesado eso, ¿no? Ha atravesado un proceso de fusión. Entonces, desde ahí también se puede estudiar un poco qué energía tiene un cristal. ¿Estás ahí, Dani? Te me pixela. Ahí se ve por- Te escucho, te escucho. Pero se te pixeló un poco. A ver si volvés. Comentarios y a la Ahí Juli, estamos. gracias. Ahí te veo. Ahí Sí, estamos, de vuelta.
Bueno, entonces Eh, hay muchas maneras, Dani, de acercarse a tratar de descubrir. Es algo que también lo comparto desde un lugar muy humilde porque es la experiencia como decía la Julia ahí, ella enamorada de los cristales, sí, realmente es un tema que me apasiona y tengo como, este gustito por investigar y por observar y por pasar tiempo con ellos. También fui artesana durante una época, entonces, bueno, pues trabajaba mucho con cristales desde la observación, desde ese lugar tan sencillo y simple como el tacto, la visión, observar y dejar también que esa alquimia pues suceda dentro nuestro, y el cristal ahí es donde también te va contando qué es lo que ofrece, ¿no? Es lo mismo una amatista que una pirita, te ofrece lo mismo o te ofrece algo diferente, ¿no? Entonces también animarse a investigar y a jugar que creo que nada, es eso también un poco, ¿no? El juego nos habilita a, a esa percepción distinta, ¿no? Sin tanta cabeza. Bien, y ahí, y ahora se me viene ahí con todo este compartir. Cuando decías esto de estar mutando y de ir dándonos cuenta con la luna y lo que vamos caminando en la vida hacia la cristaloterapia como terapia en sí, como acompañamiento, y también abierto a que compartas lo que hoy estás compartiendo de conexión cristalina y también a la invitación de la frecuencia, de si cuando trabajás con esa terapia es recomendado una frecuencia de la persona asistiendo cada determinado tiempo para ir trabajando con los cristales. Eso, en torno a la metodología y lo que hoy estás compartiendo en el acompañamiento. Ujú. Sí, ahí desde Yantra pues está el, el corazón, el motor que pulsa todo, que como te contaba son las redes cristalinas. Y las redes cristalinas con el tiempo he ido comprendiendo también, o esa es la manera en la que yo hoy puedo transmitirlo, probablemente sea mucho más amplio el trabajo, la labor que pueden habilitar, pero a lo que yo he accedido a comprender es que justamente por eso es una red cristalina, a través de símbolos y a través de cristales. Lo que uno hace a nivel energético es generar una red de contención de unas frecuencias determinadas, que sin esa red, pues es luz diseminada, ¿no? O sea, que no tiene dónde anclarse. Entonces, desde ahí, que esas redes cristalinas justamente promueven el anclaje de ciertas frecuencias. Eso lo habilita la tecnología cristalina, y también, por supuesto, lo habilita la facilitadora, la persona que abre el espacio. Y sí, con el tiempo he comprendido que es muy importante el compromiso con la pureza, y ahí volvemos a la integración. La pureza quiere decir comprometerse con mantener un cuerpo, una mente, unas emociones limpias, buen pensamiento, buen sentimiento, buenas relaciones, buena comida, compromiso con el momento actual, con la humanidad, compromiso con lo que necesita mi vecino, compromiso de estar al servicio. Entonces, desde ahí es que las frecuencias y el entorno que se arman para una sesión son muy cuidados. Como te contaba al principio, también hay una asistencia de linajes y de maestros y maestras que vienen transmitiendo esta información de manera resguardada, por supuesto, durante una gran época de ocultismo necesario, por mucha persecución y por mucho mal uso y maltrato de la tecnología. Pero hoy en día pues llegan nuestros días gracias a ellos, entonces pues también hay un trabajo de reconocimiento de esos ancestros. Entonces se trabaja en red, de vuelta, ¿no? En la red cristalina, la red humana, la red etérica, maestros, o sea, se trabaja verdaderamente en un entorno muy cuidado. Eso es lo que son las sesiones. Y luego, pues en todos los trabajos que yo comparto con cristales, recomiendo exactamente lo mismo, pues porque si vos estás tomando de vuelta una tecnología que viene del planeta, pues no me queda otra que comprometerme con un buen uso, y, y para sacarle el provecho de esto, ¿no? De también generar un entorno cuidado donde trabajar con esa energía, con esa amplificación de las frecuencias. Y hoy en día lo que estamos compartiendo son clases los miércoles que se llaman Conexión Cristalina, justamente,
y nos estamos reuniendo en círculo los días miércoles a la mañana y los días miércoles a la noche a justamente compartir todo esto que hemos charlado hoy. Entonces, desde lo individual, cada quien transitando su propio proceso de descubrimiento de lo que es la cristaloterapia o cómo acompañarse con cristales y cómo saciar esa curiosidad que provocan los cristales, que hay ahí para mí, que me pueden brindar. Y también son reuniones donde se trabaja mucho en la autoobservación y en el entrenamiento de estar conectado con uno mismo, con una misma, pues porque ese impacto de esa tecnología pues no tiene otro escenario que yo, o sea, que mi mente, que mis emociones, que mi actuar. Entonces, ¿cómo puedo tratar de ayudarme con una herramienta si ni siquiera conozco el terreno donde esa herramienta va a actuar? Si no tengo desarrollado una cierto autorregistro, ¿no? Trayendo esa palabra que creo que la Sofi también la usó mucho, el autorregistro, de poder saber en qué estados me encuentro, observarme, y eso se entrena, eso se desarrolla como cualquier cosa. No es que sucede de un día para el otro, todos nos distraemos, todos tenemos muchas cosas pasando. Entonces, bueno, durante esas 2 horas hacemos eso, nos exponemos y trabajamos con la energía de los cristales, vamos reconociendo todo esto que charlamos de manera muy directa, y también nos entrenamos en reconocernos, en meditar, en eso, en acceder un poquito también a quienes somos y ir derribando quienes creemos ser, ¿no? Invitándonos siempre a esa apertura de descubrimiento. Gracias. Se me viene de inmediato algo de lo que he estado compartiendo, el poder vivenciarlo y el poder dar fe de esta integración y de quienes estamos siendo parte. Es algo que a mí me gusta mucho, como el pasado vivo compartido con el Pepe y tomar el kéfir del Pepe, como estar compartiendo con Sofi y tomar los ajustes de Sofi. Y doy fe, mañana nos vemos. Hermosa clase, de verdad. Y al mismo tiempo ese reconocimiento personal de las ganas de ir más allá con una herramienta puntual. Uh-huh. Y que sé que no lo hago, también me reconozco y no lo hago desde un lugar como, bueno, a ver qué onda, qué es esto, sino que verdaderamente tiene que resonar en mí hoy en día para hacerlo y abocarlas en lo personal y luego al servicio. Y los cristales, a partir de tu compañía, están siendo. Y sí, para el que vea este vivo ahora o después, totalmente recomendado esos miércoles de compartires. Muchas gracias. Así que bueno, eso se me viene y la verdad que es tanto y es un montón para charlar. ¿Cómo vamos de...? Oh, sí, ya más de 1 hora. Sí, me encanta el tiempo. Así que bueno, desde allí, desde este lado, gracias, Dani. Gracias, muchas por estar, por este compartir. Seguirán llegando a quienes se han sumado, a quienes han conectado y bueno, abierto por supuesto a siempre estar en este encuentro. Así Muchas que ahí gracias, te paso Dani. palabra. Gracias. Gracias a vos ahí por la escucha, por las preguntas, gracias a todos los que acompañaron, un beso grande ahí a la Sofi siempre presente, y bueno, a todo el resto de personas que se sumaron. En la tarde, ¿a qué hora? Son a las 7 de la tarde, de 7 a 9 de la tarde las reuniones, una vez a la semana. Entonces está abierta la convocatoria a que quien se quiera sumar, sé que es algo bastante como novedoso, por ahí quizás pensar en que se pueden dar más pasos a la hora de saber gestionar nuestros recursos y acompañarnos de los cristales para hacerlo, pero es una herramienta que, como les decía, nos viene acompañando desde siempre. Esta es solo la invitación a dar un pasito extra y también a reunirnos, que en las reuniones surge una sinergia muy hermosa, ¿no? Porque las preguntas que te pasan a vos, Dani, no son las mismas que me pasan a mí, la experiencia que le pasa a Caro, que es otra de las chicas, pues no va a ser la misma, y entre todos nos vamos nutriendo y también nos vamos dando ese consenso tan necesario para animar a correr los límites, ¿no? De sanear que todo esto es cosa rara y que solo algunos pueden sentir y no es así. Todos podemos conectar, todos podemos disfrutar de la compañía de un cristal, de su belleza, todos podemos entender cuál es la energía que
que hay detrás de ese mensaje tan explícito, porque al final es explícito, solo que hay que animarse. Y cuando estamos en grupo, pues es más fácil, ¿no? Entonces, desde ahí, del corazón. Y sí, exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Me encuentran Gracias, ahí en las muchas. redes. Gracias, Dani. Te mando un abrazo grande y gracias por este momento. Gracias, gracias, gracias. Nos estamos viendo. Que anden muy hermoso, lindo descanso. Igualmente. Hasta mañana.